Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Para cerrar esta semana he decidido repasar un artículo que lanzaron desde Podimo hace ya unos pocos días, unas pocas semanas, en el que hacen una radiografía del oyente medio, del oyente de podcast, lógicamente, sobre todo centrándose en España, aunque tengo que advertiros que varios datos también se refieren a Latinoamérica y varios otros también a nivel mundial. Pero bueno, dejadme que repase esta radiografía junto a todos vosotros para ver qué nos ofrecen y para que la veamos juntos. Os remito a las notas de este episodio donde podréis encontrar un enlace a la misma. Para no leeros el texto de principio a fin, voy a aprovechar las infografías que nos han incluido, ya que básicamente son un reflejo de estos mismos datos que nos ofrecen en texto. En primer lugar, nos hablan de una industria que no para de crecer. Según Altman Solomon o Chartable, se crean ni más ni menos que 17.000 nuevos podcasts a diario en todo el mundo. Lamentablemente, de estos 17.000, el 30% no pasan el primer año ni tan siquiera publican un segundo episodio. O sea que tendríamos que tener en cuenta que a lo mejor, pues eso, de estos 17.000, pues hay unos 7.000 más o menos, 6.000, 7.000 que, bueno, se inician con mucha energía, con mucho ímpetu, pero pues no pasan de ahí, de ese ímpetu. Sin embargo, el 23% de los podcasts que han nacido en este 2021 ya tienen un mínimo de 10 episodios, o sea que gozan ya de una salud aceptable para ser su primer año. Nos hablan también de inversiones, concretamente de millones de dólares invertidos tanto en podcast como en audiolibros. En este año, en el 2021, se prevé que las inversiones en cuanto a podcast superen los 1.300 millones de dólares y en cuanto a audiolibros los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, si nos vamos mirando hacia el futuro, en el año 2030 prevén que el gasto en podcast sea de 8.000 millones de dólares, o sea, se multiplique por 6, ni más ni menos. Sin embargo, en el mercado de los audiolibros solamente, entre comillas, ese solamente se va a multiplicar por 4, llegando a los 20.000 millones de dólares. Esto bajo fuentes de Altman Solomon, 212.com y Deloitte Insight. Las previsiones de facturación de la industria del audio, aquí es donde se conjuntan los podcasts y los audiolibros, van a representar un total de 28.000 millones de dólares en el año 2030. Esto es una verdadera pasada, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos hasta ahora. En la siguiente infografía nos hablan de los motivos de escucha, ahora sí, de los oyentes de podcast en España. El 30% de los oyentes de podcast dice escuchar estos programas porque lo pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. El 27% confiesa que lo hace para entretenerse o relajarse, seguido de un 23% que lo hace para aprender cosas nuevas y profundizar en sus hobbies o en sus ámbitos, y el 20% restante para estar informado. Todo esto bajo fuente de PwC o del prestigioso Volcán. La tercera infografía nos habla de los datos demográficos del oyente de audio. Está más o menos la cosa repartida entre hombres y mujeres, 50%, cosa que me alegra muy mucho. La edad media se ronda entre los 25 a los 45 años. Aquí coincido yo, en mi podcast es normalmente el dato mayoritario. Son normalmente residentes en las grandes ciudades. Yo creo que es algo lógico porque al fin y al cabo son los que más cerca están de la tecnología normalmente, pero esto no quiere decir que sea siempre así. Utilizan la aplicación, en este caso de Podimo, unas 2 veces al día en 2 sesiones de entre 20 o 30 minutos. Escucha una media de 15 horas de audio al mes, podcast y audiolibros. Aquí no estoy yo de acuerdo, o al menos yo y mis contactos más cercanos en los que estáis vosotros rompemos esta media, segurísimo. Yo de hecho hay veces que esa media la rompo en 3 días, o sea que hablamos de 30 días de media, pues no me cuadran mucho las cuentas, pero bueno. Menos del 15% de las personas escuchan podcasts que no están en español. Aquí, por ejemplo, pues yo no estoy en ese 15%. Sin embargo, Carmen, mi compañera Carmenia, sí que está en ese 15%. Ahora nos vamos al ranking de escuchas de España en Latinoamérica para comparar temáticas.
En España, la temática que se lleva la palma, por así decirlo, la que más descargas tiene o la que más es la interesante para los oyentes, es la del entretenimiento, seguido por el true crime o el suspense, en tercer lugar para el desarrollo personal, en cuarto lugar para la divulgación y en quinto lugar para el podcast romántico. Esto yo no sé si son tramas románticas o ficciones románticas, la verdad que es el dato que más me ha sorprendido. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos la actualidad y la divulgación en primer lugar. En segundo lugar, las habilidades personales o el emprendimiento. En tercer lugar, volvemos al true crime, al misterio, al suspense y a las historias con curiosidades. En cuarto lugar, la comedia. Y en quinto lugar, las historias personales, esos diarios en formato podcast de los que muchos me habéis oído hablar y que yo también estoy suscrito a algunos. Y me he dejado para el final una que me parece un tanto curiosa, y es que nos hablan del efecto sierra en cuanto a los horarios de descarga o de escucha de podcast, ya que confiesan desde Podimo que la pandemia ha suavizado este efecto sierra. ¿A qué se refieren con esto del efecto sierra? Pues que cuando veían una gráfica de las horas de consumo de podcast en sus oyentes, veían como que había unos picos muy marcados, ¿no? De 8 de la mañana a 13 al mediodía es las horas que más gente descarga podcast, es digamos el prime time del podcast. Luego, en cuanto a las 16 a 21 horas, o sea, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, también hay cierto repunte, pero esas son las dos franjas horarias que más descargas o escuchas tienen. Luego hay otra que va desde las 11:30 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Yo imagino que será la gente que se va a dormir escuchando podcast, que también hay un ligero pico, pero como nos decían en el titular de esta infografía, este efecto sierra, esos picos cada vez están más suaves. Quiere decirse que la gente cada vez está escuchando podcast más sostenidamente a lo largo de todo el día. Esto hablan de datos de lunes a viernes. Hay que tenerlo en cuenta porque los fines de semana las escuchas caen un poquito. Pero bueno, es un buen resumen actual de los oyentes de podcast a nivel 2021, podríamos decir, y que según nos indican desde Podimo, no solamente ha crecido los oyentes o los podcasts, sino que todo tiene pinta de que va a crecer más todavía en los próximos años. Yo sinceramente estoy muy de acuerdo y creo que efectivamente estamos en una curva muy ascendente desde hace unos años, así que solamente puedo deciros que disfrutéis tanto de hacer podcast como de escuchar podcast, ya que lo que estamos viendo no había ocurrido hasta ahora. Estamos en un momento de auge, en un boom, y yo creo que eso es una muy buena noticia. Si os ha gustado este podcast y queréis verlo crecer más todavía, podéis ayudarme dejando una reseña en iTunes o Apple Podcast, un me gusta en la plataforma que sea donde lo estéis escuchando o compartiéndolo por cualquiera de las redes sociales. O por ejemplo, también podéis escucharlo a través de esta plataforma de Podimo o Podimo, plataforma a la que quiero invitaros a probar entrando a través de jorgemarinieto.com/Podimo y obtendréis 45 días gratis. Espero vuestras opiniones en los comentarios de este episodio y ahora sí, como cada viernes, os quiero desear un gran fin de semana, que estén lleno de podcasts, sea de la temática que sean, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendaros el próximo lunes con motivo del lunes podcastero, donde os espero yo con unas cuantas recomendaciones. No olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast accediendo a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y el domingo por la tarde os espero en Twitter, en los Spaces de Twitter, para hacer un resumen de todo lo acontecido esta semana aquí. Y ahora sí, me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.